El Señor les bendiga en esta tarde, mis queridos hermanos. Bienvenidos a este servicio de estudio bíblico aquí en Templo Magdiel. Su servidor, Pastor Rubén González, dándole la bienvenida. Nos reunimos con el propósito de alabar y glorificar a nuestro Dios. Gracias por cada uno de ustedes que escogió unirse a este servicio con la expectativa de recibir algo de parte del Señor, poder alabarle, glorificarle y expresar su corazón a Él. Damos gracias a Dios por ello. En esta tarde lo voy a invitar que abra su Biblia a 1 de Pedro 2:9. 1 de Pedro 2:9 es un versículo bastante conocido. Quizás sea más conocido en la Reina Valera, pero quiero dar lectura a este versículo en la Nueva Traducción Viviente. Primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice de la manera siguiente: pero ustedes, los creyentes, no son así. En el contexto del capítulo necesita leer lo que está antes de esto. Porque no somos lo que dice antes, sino que ahora lo que son un pueblo elegido. Somos un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey. Una nación santa. Posesión exclusiva de Dios. Por esta razón, porque son un pueblo elegido, sacerdotes del Rey, nación santa y posesión exclusiva, por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad. No podíamos ver los misterios de Dios, no podíamos entender ese amor, pero hemos salido de la oscuridad para entrar en su luz maravilloso, donde ahora sí está claro que Dios nos amó primero y nos ha llamado, nos ha escogido. Somos pueblo elegido, sacerdotes del Rey, una nación santa. Somos una posesión exclusiva del Dios Todopoderoso. Y en esta tarde nos reunimos con el propósito de aprender más de su palabra, de elevar nuestras voces a Él en alabanza y en adoración, declarando la grandeza de nuestro Dios. Le invito a orar en esta tarde. Padre, te damos gracias por este privilegio que tú nos das. Tú eres bondadoso con nosotros, misericordioso con nosotros, y hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias, mi Dios, por un pueblo que se reúne en esta tarde con ese propósito de buscar tu rostro, de aprender más de tu palabra para ser transformados, y con ese deseo de alabar y glorificar y publicar a todo el mundo las buenas nuevas de salvación. Bendice, oh Dios, nuestro servicio. Permite que tu Santo Espíritu hable en nuestros corazones, que tu palabra, Señor, venga a transformar nuestras mentes, para que nosotros seamos más como tú, para que podamos hablar más como tú hablas, para que podamos amar como tú amas, para que podamos ver las cosas de la manera que tú las ves. Tócanos, dirígenos y ayúdanos, y sobre todo, mi buen Dios, recibe la honra y la gloria en todo en esta tarde. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este Dios todopoderoso, hay un misterio que a la vez es Dios todopoderoso, es también nuestro mejor amigo, nuestro amigo fiel. De eso cantamos un coro que empieza con la pregunta: ¿quién soy yo para que en mí tú pienses? No sé si se ha puesto a meditar en eso, pero no somos nada, no éramos nada. Ahora somos lo que 1 de Pedro 2:9 nos dice, porque Él nos compró. Medite en las palabras de este coro, cante conmigo: eres mi amigo fiel. Dice: ¿y quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Es verdad lo que
clamor. Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombra. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo quien tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo quien tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo quien tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo quien tu amigo soy. Tu amigo soy. Amén, amén. Él es nuestro mejor amigo. Por eso expresamos nuestro deseo de seguir esas pisadas de nuestro mejor amigo. Dice el himno: quiero seguir las pisadas del Maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelando por él mi carácter, cuanto con gozo a mi Redentor. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Ando más cerca de él que me guía cuando el maligno me quiere tentar. Siempre confiando en Cristo mi fuerte, debo con gozo su nombre ensalzar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Sigo más cerca, tierno cariño, misericordia, amor y lealtad, viendo hacia él por el don de la gracia, voy al descanso, gloriosa ciudad. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Quiero seguir las pisadas del Maestro, siempre hacia arriba con él quiero andar, viendo a mi Rey en gloriosa hermosura, con él en gloria podré descansar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. La tercera, sigo sus pasos de tierno cariño, misericordia, amor y lealtad, viendo hacia él por el don de la gracia, voy al descanso, gloriosa ciudad.
gozo de seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Amén. Es hermoso. Para el creyente debe ser algo maravilloso poder seguir las pisadas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es que a los pies de Jesucristo, ahí es el sitio. Aquí mejor dice el himno, a los pies de Jesucristo. A los pies de Jesucristo es el sitio aquí mejor. Escuchando cual María las palabras de su amor. A los pies de Jesucristo gozaré su comunión. Y con él tendrá mi alma gozo más eterno amor. A los pies de Jesucristo yo tendré su bendición. Ojos hay dulzura y en su seno protección. Qué feliz es el momento que yo paso junto a ti. Tendré su bendición. En sus ojos hay dulzura y en su seno protección. Qué feliz es el momento Jesucristo, hallo tierna compasión. Él quitó ya mis afanes, ya me ha dado bendición.
Amén, amén. Su mano fiel y tierna ha provisto protección. Su mano fiel y tierna también ha provisto todo lo que necesitamos en esta vida. Todo lo que tenemos es porque Él ha sido bueno, bondadoso, misericordioso. Por eso apartamos tiempo en cada servicio para dar una oportunidad que traiga sus diezmos y que le dé ofrenda al Señor. Si lo hace por medio del internet, ya lo puede hacer ahí en la página de templomagdiel.org. Si lo hace por correo, ahí están las instrucciones y el apartado postal. Si lo reserva para la próxima vez, lo pone en un sobre, lo puede hacer en este momento. Mientras entonamos un corito que expresa nuestro deseo, que dice: aleluya, yo ando con el Rey, yo ando con el Rey, yo ando con el Rey, aleluya, yo ando con el Rey, cada día yo ando con el Rey, aleluya, yo ando con el Rey, yo ando con el Rey, yo ando con el Rey, aleluya, yo ando con el Rey, cada día yo ando con el Rey. Ya Cristo viene, señales hay, almas salvadas viene a llevar. Los que velaron se irán con Él, los que durmieron se quedarán. Me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Ya Cristo viene, ya les hay almas salvadas viene a llevar. Los que velaron se irán con Él, los que durmieron se quedarán. Me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Amén, amén. ¿Está listo para irse con el Señor? Muy pronto suena la trompeta y debemos estar listos para irnos con Él. Ore conmigo. Padre, gracias por un pueblo generoso que da de lo que Tú ya nos has dado. Bendice, oh Dios, al dador alegre. Multiplica esta ofrenda en Tu obra y recibe honra y gloria por un pueblo que Te alaba. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Está listo para el estudio de esta tarde? Amén, gloria a Dios. Nos gusta estudiar, aprender más de la palabra del Señor. El tema de hoy, no sé si notó algo de los cantos, los coros, las pisadas del Maestro, nuestro amigo fiel, a los pies de Jesucristo, andando con el Rey. Algo por ahí de caminar con Él, ¿no? El tema de hoy viene del libro de nuestro hermano Mark Moore, de Core 52, que hemos estado usando los miércoles. Y el tema es liderazgo para esta tarde. Liderazgo. ¿Cuántos de ustedes se consideran líderes? O dice, no, yo no soy líder. Estaba yo meditando sobre este tema un poco y vino a mi mente el versículo que leímos al principio, Primera de Pedro 2:9. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en ese versículo? Que somos pueblo escogido. Pero aquí dice, somos sacerdotes del Rey. ¿No cree usted que un sacerdote del Rey
se le puede considerar como líder? Creo que sí. Por esta causa creo yo que todo aquel que recibe, que confiesa a Jesús como su Salvador, se convierte en un líder para traer a otros a los pies de Jesucristo. ¿O no es así? Porque el que se dice ser líder, pero nadie lo sigue, quiere decir que solamente va en una caminata. No es un líder. Pero cuando un líder va caminando y lo siguen otros, quiere decir que es un líder. El tema de hoy es liderazgo. Si no se considera un líder, quizás se puede poner a pensar cuáles serán o cuáles son las cualidades que usted espera ver en un líder. Piense por un momento en alguien que usted perciba de esa persona como un líder. Vamos a suponer como el presidente. No sé si usted lo considere un líder o no, pero claro que por su posición es un líder. Algunos lo nombran líder a nivel mundial. ¿Quién más? Quizás usted puede reconocer que un pastor es un líder. De un pastor, de un presidente, de un jefe, de un dueño de una empresa que usted ve como líder, ¿cuál es el comportamiento que usted espera de ese líder? Cuando hablamos de eso, no siempre estamos o tenemos la facilidad de decir esto y esto y esto es lo que es un líder, pero cuando vemos algo que hace que no concuerda con lo que nosotros creemos, entonces como que resalta para nosotros y decimos, yo creo que no es un buen líder. Porque tenemos una expectativa de lo que el líder puede hacer o debe hacer. Aunque a veces lo traemos para decirlo, lo pensamos, lo tenemos dentro de nosotros y lo identificamos cuando algo no concuerda, cuando algo no queda bien con nuestra opinión o con nuestro pensamiento de lo que es un líder. Claro que le puedo preguntar, ¿considera usted a Jesús como un líder? Yo creo que sería imposible negar que Jesús es un líder. Mire, todo el mundo que confiesa el nombre de Jesús, que sigue los pasos del Maestro, claro que es un líder. Y si Jesús es un líder, entonces, ¿cuál es el comportamiento que nosotros esperamos de ese líder? De eso vamos a hablar un poquito en esta tarde. Porque en Marcos 10:45 nos dice algo a veces lo veían los discípulos como contradictorio. Marcos 10:45 nos dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando uno piensa a menudo en un líder, no siempre piensa en un sirviente, ¿verdad que no? Si usted considera a la reina de Inglaterra como un líder, no piensa en ella como una sirvienta. Piensa en ella que ella tiene personas que le hacen todo lo que ella necesita. Ella tiene sirvientes que le atienden ahí de todo a todo. El presidente de Estados Unidos tiene personal que le asiste, que le atiende de todo a todo. Pero aquí nos dice que el Hijo del Hombre, que es Jesús, no vino para ser servido, no vino a atender a todos que lo atiendan a Él, sino que Él vino para servir.
muchos líderes ven esto y no les gusta la idea del líder como un sirviente. Pero vamos a ver si podemos entender un poquito sobre el contexto o el escenario en el cual Jesús les dice esto a sus discípulos. Para ello nos vamos a regresar un poquito en el capítulo 10 de San Marcos, el versículo 32. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Yo creo de aquí en adelante, el primero que leímos fue en Reina Valera, pero dice casi igual. Marcos 10:32. Jesús predice otra vez su muerte. Les está hablando a sus discípulos acerca de su muerte. Y dice el versículo 32, subían rumbo a Jerusalén. Note lo que dice aquí. Y Jesús, su líder, caminaba delante de ellos. Importante. Los discípulos estaban llenos de asombro y la gente que los seguía abrumada de temor. Jesús tomó a los 12 discípulos aparte y otra vez, comenzó a describir todo lo que estaba por sucederle. Versículo 33 dice, escuchen, les dijo Jesús, subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los romanos. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán con un látigo y lo matarán. Pero después de 3 días resucitará. ¿Notó unas cosas en estos versículos? Primero, les llamé la atención ahí que decía que Jesús caminaba delante de ellos. El líder va por delante. A propósito, este es uno de los principios que yo aprendí de mi padre. Me recordaba de él también cuando estábamos cantando a los pies de Jesucristo. Si recuerdo bien, mi padre en una ocasión me dijo que en la escuela bíblica, no recuerdo el nombre del hermano, pero el que le daba clases de piano, o le enseñó el piano, fue el himno uno de los himnos que empezaron para que él aprendiera a tocar el piano. Tenía un líder, y él siguió lo que el líder le estaba diciendo que hiciera. Por eso vieron aquí a mi padre tocando piano. El líder va por delante y luego lo siguen. El pastor va por delante y las ovejas lo siguen. De vez en cuando hay ovejitas que se van allá por un lado y luego el pastor va y las busca y las trae. Esa es la primera cosa. La segunda es que el líder enfoca su misión o su tiempo en pocos y selectos. Mire, a veces decimos que Dios no hace acepción de personas, y eso es una verdad, hablando de la salvación que se ofrece a todo aquel que confiese a Jesucristo como su Salvador. Pero en los principios del liderazgo aprendemos aquí que Jesús toma a los discípulos, a los 12, aparte. Él no declara lo siguiente a todos los que están ahí, la multitud. Él toma a este grupo que Él ha seleccionado, que Él ha invertido su tiempo en ellos, y les enseña, les dice lo que va a pasar. Porque el líder enfoca su misión en pocos y selectos. Y luego Jesús empieza a decirles a estos 12 lo que va a pasar. En otras palabras, número 3, el líder habla la verdad. No les escondió nada de lo que iba a pasar. Les dijo plenamente todo lo que iba a pasar. Y así como Jesús se los dijo, así pasó. Pero el último punto de esta parte es que aparentemente los discípulos olvidan esta última parte
Después de 3 días resucitará. ¿Se recuerda por qué digo eso? Porque cuando resucitó, ¿qué estaban? Escondidos, con las puertas cerradas. Las mujeres vinieron y les dijeron: se ha ido, ya no está el cuerpo allí. Bueno, ¿cómo que no? Vamos a ver. Habían dudado, estaban dudando de que Jesús hubiera resucitado. Se les había olvidado esta última parte. Parece que los estudiantes aquí, los discípulos, no estaban poniendo mucha atención porque estaban distraídos con las otras cosas. Así como a nosotros a veces nos pasa, hay distracciones, como ese mentado COVID-19. Es una distracción que a veces nos hace olvidar que Jesús está en control de todas las cosas, que Él es el dador de la vida, que Él es el que nos guía en cada paso que damos. Él nos da sabiduría para hacer lo que debemos hacer. El líder va por delante, el líder enfoca su misión en pocos y selectos, el líder habla la verdad y los discípulos, ojalá y no seamos como ellos, olvidaron la última parte, ojalá seamos discípulos que nos recordamos la palabra del Señor. Ese es el escenario y el contexto de lo que Jesús acaba de declarar sobre un líder. Continúa la historia aquí, los actores y la política. Ahorita estamos en una política, pero política, ¿no? Marcos 10:35, el siguiente versículo, dice: entonces Santiago y Juan, recuerden de lo que estábamos hablando, Jesús con la multitud los aparta a los 12, les habla lo que va a pasar, les está diciendo todo esto. Y luego viene Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se le acercaron y dijeron: maestro, queremos que nos hagas un favor. Como que fuera de contexto todo esto. Parece, pero quizás no sea. Jesús les dice: ¿cuál es la petición?, preguntó él. Ellos contestaron: cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué tienen ellos en mente? Jesús les acaba de decir lo que va a pasar, pero como que no escucharon muy bien. Todavía tienen en mente que Jesús viene para establecer un reino tal y como los romanos han tenido, y por eso ellos quieren parte de ese reino glorioso, porque quieren estar uno a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús les dice: no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? Dos cosas ahí, ¿verdad? La copa amarga de sufrimiento y el bautismo de sufrimiento. En el 39 nos dicen que claro que sí, contestaron ellos, podemos. Hermanos de mucha fe, ¿verdad? Entonces Jesús les dijo: es cierto, beberán de mi copa amarga y serán bautizados con mi bautismo de sufrimiento, pero, en el versículo 40, no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Dios, el Padre, preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Déjeme decirle algo, un principio aquí del libro del hermano Mike Moore. Dice que los que se presentan a sí mismos como gobernantes son gobernados por su deseo de ser vistos como gobernantes. Una vez más, para captar este pensamiento, los que se presentan a sí mismos como gobernantes son gobernados por su deseo de ser vistos como gobernantes.
estos hermanos Santiago y Juan, pretendían, como ellos, Jesús los había seleccionado para ser parte de los 12, como que ellos ya habían llegado a cierto nivel y querían ser vistos como unos que tienen algo de autoridad o algo que ellos son algo ahí. No habían aprendido todavía la lección. Querían ser algo en el reino. Santiago y Juan quieren ser vistos como gobernantes, como líderes, porque eso les trae beneficio a ellos y a su familia, ¿verdad? Todos conocemos la frase, la expresión la palanca. Hay palanca para obtener una vida mejor, para obtener favores, para obtener cosas. Ellos querían tener palanca al sentarse el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces se arman de valor para hacer una movida política, una jugada política. Van y hablan con el líder para acomodarse en un lugar estratégico, un lugar de honor, un lugar de poder, un lugar de prestigio. Tan atrevidos que declaran, sin saber lo que dicen, que están dispuestos a sufrir. Pues, decía yo, pues, ¿qué más pueden decir? Ya le pidieron a Jesús el lugar y Jesús les dice, ¿pueden sufrir conmigo? Pues sí, todo lo que necesitemos hacer, yo puedo hacer. Pedro en una ocasión dijo, hasta estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Porque parece ser que en el momento de presión estamos listos para decir cualquier cosa, para ganarnos el favor del líder. No quieren quedar mal delante del jefe, ¿verdad? Delante de Jesús. Pero aquí vemos a Jesús, el líder ejemplar. Busca claridad de lo que están pidiendo y está de acuerdo que van a ser participantes de su copa amarga y bautismo de sufrimiento. ¿Se recuerdan? Así lo que es maravilloso de la manera que Jesús trata a Santiago y a Juan. Busca claridad, le dice, no saben lo que piden. No los hace a un lado y los despide y dice, ¿están locos? No, empieza a platicar con ellos porque Él les quiere enseñar algo. El líder está enseñando. Nunca los trata con desprecio, sino con amor. Les dice que eso no es para Él decidir. Aquí hay un principio maravilloso que Jesús nos enseña. Una es que el líder tiene que reconocer sus límites de autoridad. Jesús reconoce en ese momento que esa no es una decisión que se le ha dado a Él hacer mientras estaba aquí en este mundo, en esta tierra, como un hombre. Dice, no, yo eso no lo puedo decidir, eso es de aquel. A menudo, a veces nos entra o nos viene la tentación de nosotros hacer decisiones, tomar autoridad que realmente no tenemos y hacemos decisiones y después estamos pagando el precio por esa decisión porque en realidad no debíamos de haber hecho esa decisión, no teníamos autoridad para hacer esa decisión. Esos son los actores haciendo una jugada en la política, ¿verdad? Luego viene la reacción y la enseñanza. La reacción de los otros 10 y la enseñanza de Jesús. Marcos 10:41 continúa y dice, cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, ¿qué hicieron? ¿Les aplaudieron? No. Dice, se indignaron, se enojaron, en otras palabras.
Así que Jesús los reunió a todos. Ahorita se enojaron. Hay problema entre los 12. El líder reconoce que hay discordia y que hay un problemita que necesita arreglarse. ¿Qué es lo primero que hace? Dice que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Y ellos reconocían esto muy bien, porque acaba de escribir a los romanos. Y todo lo que los discípulos podían hacer es mover la cabeza así. You're right, está bien, así es, Jesús. Y luego les dice: pero entre ustedes, entre nosotros, como seguidores de Jesús, será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. ¿Qué pasa, Jesús? Ya se me volteó aquí el tren. Seguramente dijo Santiago y Juan. Uno se quería sentar a la derecha y el otro a la izquierda. Y aquí Jesús les dice: el que quiera ser primero, el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. El que quiere ser el líder, el que se quiere sentar a mi derecha y a mi izquierda, el que quiere ser como líder, debe ser como un sirviente. Y el que quiere ser primero en todo, deberá ser como esclavo de los demás. Luego, llegamos al versículo donde empezamos, el versículo 45. Pues, les da el ejemplo ahora, pues ni aún yo, el Hijo del Hombre, dice Jesús, vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús se pone allí como el ejemplo de cómo quiere que sus discípulos se porten, que lo imiten a Él. Dice: si yo, el Hijo del Hombre, no vine para que me sirva, sino para servir, ustedes deben hacer lo mismo. Unas cositas aquí rápidamente para terminar. Dice: no podemos controlar lo que otros hacen. ¿Recuerden? Los 10 se enojaron con los 2. Solo podemos controlar cómo reaccionamos a lo que otros hacen. Los discípulos se enojaron. ¿Por qué? ¿Porque Santiago y Juan les ganaron o porque verdaderamente lo ven como algo malo? A lo mejor dijeron: ¡ay! Se me pasó a mí la oportunidad. Yo quería decirle a Jesús y yo me podía sentar ahí, pero me ganaron estos. A lo mejor por eso estaban un poquito molestos, porque les ganaron el lugar. Jesús no deja que eso se quede así, sino que Jesús los reúne y les enseña. El líder trae unidad y enseñanza para mejorar a los que él dirige. A veces, como pastor, nos toca hacer lo mismo, porque Dios nos ha dado la responsabilidad de dirigir. Y a veces tenemos que juntar al grupo y decir: mire, esto y esto y esto anda mal, vamos a arreglarlo bien, vamos a aprender qué es lo que estamos haciendo. Jesús habla de los gobernantes de este mundo. Los gobernantes, a vista de ellos, porque ellos entendían, los romanos, que ustedes ven, les dice a los discípulos, ¿cómo tratan al pueblo? Con prepotencia, con arrogancia, con abuso de poder para alcanzar fines egoístas, para sentirse poderoso. ¿Y qué hacen los funcionarios, los grandes? Los funcionarios hacen alarde, se creen mucho, para que se vea que son quienes son. ¿Cuál es la diferencia entre un líder de este mundo, que les acaba de escribir a los romanos,
y un líder en el servicio del Señor, que es Jesucristo. En el mundo hay líderes, en el cuerpo de Cristo hay sirvientes. En el mundo hay líderes que quieren ser primero, en el cuerpo de Cristo hay esclavos que ponen a otros primero. El ejemplo del líder, el Hijo del Hombre, no vino para que le sirvan, sino vino a servir. El Hijo del Hombre no vino a guardar su vida, sino vino a darla para rescatar a otros. El Hijo se sometió a la voluntad del Padre para rescatar a los que antes amó. De esto habla el apóstol Pablo en Efesios 5:21. ¿Se recuerda? Someteos los unos a los otros. De eso está hablando este tema en el versículo 21 de Efesios 5. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Mire, a veces batallamos un poquito con este versículo y malentendemos. Someterse a otros no significa hacer lo que otros quieren. ¿Qué? Pues piense usted en el ejemplo de Jesús. Si Jesús se somete a lo que los discípulos quieren, Santiago y Juan se hubieran sentado a la derecha y a la izquierda de Jesús, ¿no? Hubieran fracasado todo. Significa someterse a otros, no significa hacer lo que otros quieren, sino que significa hacer lo que es mejor para otros, o a veces decir lo que es lo correcto, lo justo para otros. Si Jesús se hubiera sometido a los discípulos haciendo lo que ellos querían, nunca hubieran llegado a Jerusalén. Y si no llega a Jerusalén, no hay salvación. Jesús se sometió haciendo lo que era mejor para ellos y claro que para nosotros. Supo someterse a quien debe someterse en el momento que debe someterse, ¿verdad? Jesús se sometió a la voluntad del Padre, no a la voluntad de los discípulos, aunque Él dijo: yo vine para servirles y no ser servido. Bueno, si Jesús vino para servirme, entonces Él va a hacer lo que yo le digo que haga. No, eso es lo que malentendemos un poquito con el rol del sirviente, el ejemplo que Jesús nos da. Jesús se sometió haciendo lo que era mejor para ellos y claro que para nosotros también. Por eso el versículo 45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Como líderes, ya establecimos al principio que todos somos líderes. Una de las cosas que destaca a un buen líder es poder ver las cosas del punto de vista de sus seguidores. Jesús entendió bien a los discípulos, conocía bien a los discípulos. Y Él sabía ver las cosas, podía ver las cosas del punto de vista de ellos. Y así podía enseñarles lo que es verdad, para que ellos entendieran. Por eso seleccionó un grupo pequeño, para poder conocerlos bien, para poder darles instrucción bien, para prepararlos bien para el trabajo que estaba por delante. Nosotros, como líderes, necesitamos hacer lo mismo. Ya no recuerdo cuándo fue, hace un tiempecito, el Señor me dio un coro que tiene por título Mi Petición.
Y el coro dice: dame ojos para ver lo que tú ves, dame oídos para oír tu dulce voz, dame un corazón consagrado a ti que refleje tu amor, oh Señor. Esta es mi oración, esta es mi petición. Meditando en esto, en el tema de hoy, meditando en este coro, en las palabras de este coro, aunque cuando lo escribí era la intención, ¿verdad? La idea de decírselo a Jesús: dame ojos para ver las cosas como tú las ves. Y eso es cierto. Pero en el liderazgo, este principio se puede aplicar a aquellos con los cuales Jesús nos ha puesto en contacto. Y decirle al Señor: ayúdame a entender, a ver las cosas como ellos las están viendo. Porque a veces hay fricción, hay conflicto. A veces en la familia, a veces dentro de la iglesia, a veces en el trabajo. Y necesitamos tomar un paso atrás y decir: yo quiero ver las cosas como esta persona las está viendo, porque a lo mejor estoy fallando o no estoy viendo algo como ellos lo están viendo. Quiero entenderlo bien. Jesús ve con amor, compasión y bondad. Dígale al Señor en esta tarde: dame ojos para ver lo que tú ves, dame oídos para oír tu dulce voz, dame un corazón consagrado a ti que refleje tu amor, oh Señor. Esta es mi oración, esta es mi petición. Dame manos para hacer tu voluntad, dame pies para andar en pos de ti, dame un corazón consagrado a ti que refleje tu amor. Esta es mi petición. Dame labios para hablar de tu amor, dame fuerza para ser testigo fiel, dame un corazón consagrado a ti que refleje tu amor. Esta es mi petición. Dame ojos para ver lo que tú ves, dame oídos para oír tu dulce voz, dame un corazón consagrado a ti que refleje tu amor. Esta es mi oración, esta es mi petición. Dame manos para hacer tu voluntad, dame pies para andar en pos de ti, dame un corazón consagrado a ti que refleje tu amor. Esta es mi oración, esta es mi petición. Dame labios para hablar de tu amor, dame fuerza para ser testigo fiel, dame un corazón consagrado a ti que refleje tu amor, oh Señor. Esta es mi oración, esta es mi petición. Dame un corazón consagrado a ti que refleje tu amor, oh Señor. Esta es mi oración, esta es mi petición.
manera de tener un corazón como ese es estar a los pies de Jesucristo. A los pies de Jesucristo es el sitio aquí mejor. Escuchando cual María las palabras de su amor. A los pies de Jesucristo gozaré su comunión, pues su mano fiel y tierna me ha provisto protección. Me gusta también dar crédito. Este himno, aunque dice autor desconocido, el traductor para este himno es el hermano H.C. Ball. Y de niño, allá muy joven, yo recuerdo en una convención haber visto al hermano Ball. Era el niño pequeñito. Y el himno que cantamos, el otro himno, Un día Cristo, que está al lado de las pisadas del maestro en el himnario, Un día Cristo volverá, me llamó la atención. Aquí está frente a mí también. El hermano Paul también lo tradujo. Pensando yo en estos líderes que hemos tenido, estamos siguiendo en esos pasos que Jesús nos ha marcado por medio de estos hombres. Seguimos adelante en la batalla porque queremos servir. Porque así nos enseña el Señor Jesús en su ejemplo. Él no vino para ser servido, sino para servir. Y si nosotros nos consideramos discípulos de Él, hacemos igual, servimos. Y un día, así como estoy seguro nuestro hermano Paul y mi padre también han descubierto, han experimentado lo que dice la última parte de la tercera estrofa. Dice: qué feliz es el momento que yo paso junto a ti. Ya anhelo el encuentro cuando vengas tú por mí. Qué feliz es el momento que yo paso junto a ti. Ya anhelo el encuentro cuando vengas tú por mí. Tenemos esa esperanza. Padre, te damos gracias, porque un día estaremos contigo por la eternidad. Gracias, mi buen Dios, porque en tu infinita misericordia y en tu amor eterno, tú me alcanzaste a mí.
Tú me salvaste, tú tocaste mi corazón a una temprana edad. Y tú me guardas hasta el día de hoy. Aunque faltuoso ante ti, Señor, reconozco que Jesucristo intercede por mí y me perdona y está obrando en mí para que yo sea lo que Él ha diseñado para mí. Y me regocijo en la esperanza de ese feliz momento que yo paso junto a ti. Y yo anhelo, mi Dios, en esta tarde el encuentro cuando vengas tú por mí. Hasta ese momento, dame ojos para ver lo que tú ves. Oh, mi buen Dios, dame oídos para oír tu dulce voz. Y sobre todo, Señor, dame un corazón que esté consagrado a ti y que yo refleje tu amor, oh Señor, en todo. Esa es mi oración. Esa es, oh Señor, mi petición en esta tarde. Gracias a Dios por su palabra. Siempre me quedo yo maravillado de lo que el Señor hace. Él nos ilumina, Él trae por medio de su Santo Espíritu cosas de su palabra que saltan de la página al corazón. Y estoy seguro que le pasa a ustedes también, mi hermano, porque la palabra de Dios habla a cada uno de nosotros lo que Dios quiere hablar a cada uno de nosotros. Mi petición es que el Señor le haya hablado en esta tarde. No olvide que tenemos en esta semana el sábado, actividad del sábado por la mañana. Hay una actividad para niños, para Glow Kids. La hermana Miriam está en contacto con todos los niños para decirles cómo y cuándo se pueden unir a esa actividad. Y por la tarde hay una actividad de las señoritas Tea for 12, que Pastora Karen va a hacerlo con ellas. Aquí creo que es en el anexo, de 2:30 a 5. Van a atender un Tea for 12 Watch Party. Y el domingo estaremos de nuevo aquí a las 11 de la mañana cantando, predicando la palabra del Señor, proclamando la palabra del Señor. Prepárese, mi hermano, haga preparativos. Mire, a veces, no voy a decir quién, pero a veces por ahí hay algunos que quieren atender el servicio como si estuvieran cocinando, haciendo otras cosas, lavando ropa, barriendo el piso. No, hermano, eso es un tiempo dedicado al Señor. Dedique el tiempo al Señor allí en su casa. Vístase, salga de su cuarto con su traje, con su vestido que va al templo, siéntese en la mesa o siéntese en la sala donde esté viendo el servicio y haga todo lo que hace los domingos. Levántese temprano con una actitud de que voy al templo, voy a atender a la casa del Señor. El Señor vive en nosotros, no en este edificio. Prepárese para atender el servicio. Él tiene algo para cada uno de nosotros. Y el próximo miércoles continuamos con nuestro estudio de miércoles. También le anunciamos que en septiembre, el primer domingo de septiembre, el 6 de septiembre, tenemos planes para volver a juntarnos aquí en el templo. Todos nos vamos a juntar a las 10 de la mañana para tener escuela dominical. Nos vamos a juntar también a las 11, nos quedamos aquí para el servicio dominical. Y el martes de esa misma semana, el martes 8 de septiembre, habrá estudio bíblico de las hermanas a las 11. Y el miércoles 9 de septiembre estaremos también aquí teniendo nuestro estudio bíblico. Habrá también Royal Rangers y habrá Missionettes. Así es que
váyase preparando para atender a esos servicios, para estar de nuevo aquí en el templo. Creo que Dios está haciendo algo en nuestras vidas. Prepárese, esté orando para que esto se lleve a cabo. Sin la oración, sin el ayuno y la oración, estas cosas no se pueden hacer. Ya hemos hablado del ayuno, hemos hablado de la oración. Prepárese para estar listo para el 6 de septiembre volver a reunirnos aquí en el templo. Sin haber otro anuncio, lo voy a invitar a que incline su rostro y vamos a hacer una oración. Padre, yo te doy gracias en esta tarde. Tú has sido bueno con nosotros y has sido bueno estar aquí en este lugar proclamando tu palabra y cantando alabanzas a ti. Te ruego, Dios, que tú nos despidas en paz, que tú nos guardes, Señor, a todos donde estemos. Ayúdanos, Señor, para permanecer fiel a ti en todo, en nuestras ofrendas, en nuestros diezmos, en nuestra lectura, en nuestra oración, en nuestro testimonio a otros. Ayúdanos para mantenernos fiel. Dirígenos, oh Dios, en todo. Guárdanos para nosotros seguir adelante proclamando la gran verdad y el mensaje de salvación. Bendice a tu pueblo y guarda a tu pueblo, yo te ruego en el nombre de Jesús. El pueblo del Señor dice, amén, amén, que el Señor les bendiga, ese es mi deseo.